Bueno, Rosana, 23 horas 35 minutos después de que comentáramos aquí a las 9 ayer en vivo y en directo el golpe de Estado en Venezuela, ha habido una reacción por fin del presidente del gobierno. Sí, lo acabas de contar tú hace unos instantes. Lo repito Mariano para que Rajoy, se entere claro. Dastis el Plastis de Exteriores, que si tuviera vergüenza se dimitiría. Si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia. Punto. Por la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. MR, que no es Martínez Roca, editoriales, sino es Mariano Rajoy. Esto es todo lo que se ha conseguido en 23 horas y media después del golpe de Estado en Caracas. Perpetrado, lo recuerdo, y ya me callo, por un tal Micael Moreno, sí, ya lo vas a ver, Pepe, un tal Micael Moreno, que yo ya veo yo ya tengo visión periférica, capto a los contertulios, digo, tiene el virus LH, digo, este está haciéndome algo. Este Micael Moreno fue condenado por el asesinato de una mujer. Pasó 2 años en la cárcel, pertenecía en las cloacas de Carlos Andrés Pérez de la guerra sucia contra los comunistas, porque hay que recordar que hubo una insurrección comunista promovida por Castro que se saldó con 30.000 muertos, siendo el ministro del Interior el Gocho, Carlos Andrés Pérez, presidente luego de la Internacional Socialista. Bueno, este pertenecía a las cloacas. Mató a una señora, al parecer, este Micael Moreno, que era de la policía política, se llamaba DISIP. Del helicoide. Pero como a los 2 años, no sé por qué, lo sacaron de la cárcel, estas cosas que pasan en las cloacas, entonces parece que perpetró otro homicidio, por lo menos fue juzgado por el homicidio. Entonces decidieron no meterlo en la cárcel, que a lo mejor ya dominaba, y echarlo de la policía. Y reapareció como fiscal para perseguir en el chavismo a los opositores y sobre todo a los familiares de los opositores, incluido a gente mayor, etc. Entonces este tío, condenado por asesinato, procesado por otro homicidio, expulsado por la policía, es el presidente del Tribunal Supremo que ayer asumió todo el poder legislativo, además claramente por orden, en nombre del dictador de Maduro. O sea, no se cortó un pelo. 23 horas y media hasta que el presidente del gobierno ha dicho algo, pero es que ayer en las Cortes no hubo ni un partido político que dijera nada. Que era lo suyo, era el ámbito. Pero vamos, si estaban en la Asamblea Nacional, pues sí, era lo lógico que el Parlamento español se solidarizase con el Parlamento venezolano. Sí que hizo esas declaraciones el ministro Dastis en la cadena COPE, unas declaraciones que pasaron totalmente, inadvertidas, no se le dio. ¿Qué razón tiene Paco Rosell? Buenos días, Federico. Tiene Jorge Bustos cuando definió a Dastis como el que lee un papel? Sí. Dastis es el hombre que lee un papel. Claro, ayer no tenía papel. ¿Tú has oído a Dastis, sí, Pepe? Sí, acabamos de verlo. Las declaraciones son muy preocupantes, puede decir que las noticias no son muy tranquilizadoras. Bueno, es Zapatero, pertenece al mismo paquete. Eso es la nada en un momento muy, muy grave, que efectivamente se ha perpetrado un golpe de Estado por este caballero, que todo ese currículo que has contado es cierto y que recuerda un poco aquello que decía Belmonte de aquel subalterno suyo, degenerando, ha llegado a la cúpula del Poder Judicial. A la cúpula del Supremo, pero ha llegado para esto. Para esto, claro. Es decir, este tipo de cometidos no se le encarga a otro. Es decir, a personas que tienen un currículum, no tienen escrúpulos de ningún tipo y que son capaces de hacer esta felonía que se ha cometido en las últimas horas. Y preocupa la reacción. Así como en otros países, lo de Perú a mí me parece un gesto extraordinario que haya llamado. México, como siempre, de extrema derecha en casa, de extrema izquierda afuera. En México siempre pasa de todo y que les den. Bien. Pero en el caso tienes a Perú y Argentina, que son importantes, y si Brasil no estuviera metido en un prólogo que solo la inmensa corrupción impide que se convierta en el prólogo a la guerra civil, porque aquello está desmantelado. Con eso que dicen que Brasil es el país del futuro y siempre lo será, pues sí. Eso decía Esteban Zweig, que en el último libro que escribió antes de suicidarse, que era exactamente en Brasil precisamente, dijo aquello que era el país del futuro, ¿no? El eterno futuro que nunca llega, ¿no? Pegó un tiro cuando estaba triunfando en Rusia Hitler. Unos meses después empezó a retirarse. El mundo de ayer es uno de los libros más brillantes que se han escrito. Es la descripción de esa fórmula a la que algunos nos quieren llevar, a esa España
confederal, ¿no? Cuando ahí está el imperio austrohúngaro, cómo se disgregó y las consecuencias que tuvo. El mundo de ayer política húngara, sería un buen manual Pepe lo ha contado política. Aquí, ¿eh? O sea, exactamente lo que pasó, cómo se rompió el imperio austrohúngaro por la política nacionalista de Hungría en la educación. Exactamente fue así, que es lo que han copiado. Por cierto, yo solo copié de Sosa Wagner. Sosa Wagner, que tiene formación austríaca y se conoce muy bien la letra pequeña del imperio austrohúngaro, que es una cosa bastante difícil. Bueno, era una cosa muy sutil. Se conoce muy bien cómo el nacionalismo húngaro acaba con todo. Se lo cargó todo. Ese libro lo escribió con su hijo. Eso del imperio austrohúngaro, permíteme que me cachondee. A una cosa que dura 70 años no se la llama ni imperio ni nada. Perdona. Mira, la prueba de lo importante que era el imperio es que desde que se disgregó no ha habido paz en Europa. Vertebrada por los austríacos, esos señores que nos colaron en la ONU un secretario general que había sido nazi. ¿Qué tiene que ver esa Austria con la de Francisco José? Los pueblos son así. Pero vamos a ver, Horcajo, lo que no puede ser es que un siglo después los austríacos sean culpables de Sisi. Claro, no, de Sisi. ¿Qué quieres decir? ¿Que el imperio austrohúngaro no era mejor que lo que vino después? No, que fue una ficción. Eso sí, eso no tiene que ver. No era ninguna ficción, era un Estado en el que vivían sin una cosa matarse. Que dura 70 años escasos me parece una exageración. Oye, no, lo milagro es que durara 70 años escasos con las ganas de matarse que tiene la gente en los Balcanes. O sea, eso es un milagro. Habían superado la idea nacionalista. Exactamente. Y eso es la Unión Europea. La Unión Europea, la idea es esa. Por eso está en dificultades. Hay una nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no hemos comentado también, Federico, condenando la decisión del Supremo, de la Corte Suprema de Justicia venezolana, y diciendo que condena esta decisión que usurpa los poderes de la democráticamente elegida Asamblea Nacional. Que es la única democráticamente elegida. Y varios congresistas que están siendo entrevistados por corresponsales venezolanos en Estados Unidos, en Miami más en concreto, pues están lógicamente también denunciando lo sucedido. Llama mucho la atención hoy, Federico, la reacción unánime de la prensa condenando lo que ha sucedido en Venezuela, comparándola con el silencio que se ha producido en España por parte de las instituciones y del gobierno. Es sorprendente. Además es que es verdad, pero es que comentaba antes Martín Higueras desde Perú que hasta la izquierda prochavista ha condenado directamente el golpe. Claro. O sea, y ha sido la casta política española y la europea, que para estas cosas depende de lo que diga España, lo de Cuba, Venezuela, ¿por qué dice España? No dice nada. Pues nosotros tampoco. Portada, desde luego, en El País: Maduro anula el Parlamento para consolidar su dictadura, con editorial incluido, golpe de Estado. También para ABC, Venezuela pide auxilio frente al golpe de Estado de Maduro, con editorial y con artículo de Germán Terz criticando, por cierto, esa ausencia de reacción por parte del Ejecutivo y criticando a Dastis, la reacción de Dastis. Claro. La Razón, Madurazo, con también golpe de Estado titulado, como El País, golpe de Estado. El Mundo, el Supremo usurpa las funciones de la Asamblea Venezolana, donde te pueden leer a ti, Federico, y tu artículo en el diario. Se llama Podemos en Caracas, porque hay que recordar que lo que ha triunfado es el golpe de Estado podemita, porque el chavismo es el partido nodriza de Podemos. Es decir, lo que ha sucedido en Venezuela es lo que quiere Podemos que suceda en España. Hay que recordar, yo lo hago de paso, cuando el propio Pablenín dijo que ellos querían jueces comprometidos con el proceso que garantizasen que ese proceso llegase a su término, es decir, a la dictadura. Y hay que decir que precisamente dentro de 10 meses se cumplirá el aniversario, los 100 años del golpe de Estado de Lenin, que fue en dos partes. La primera parte contra el gobierno provisional legítimo, salido de la Duma de Kerensky, a final de octubre, para nosotros principios de noviembre. Y en enero, después de las elecciones de diciembre que perdieron los bolcheviques, la disolución por la fuerza que hizo Lenin de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, elegida democráticamente por los rusos en las primeras y últimas elecciones libres que ha habido en todas las Rusias. Primeras y últimas. Las disolvió la misma primera noche en que se reunieron. Ese es el modelo de Podemos. Ahora, Maduro, y que hay que recordar cuando las últimas elecciones europeas en las que irrumpió Podemos, Diosdado Cabello dijo que el bolivarismo, lo que significaba el chavismo, había puesto un pie en Europa, es decir, que esa conexión está ahí, y estas vinculaciones no solamente como asesores en el palacio presidencial de Hugo Chávez, sino también la financiación de todo ese movimiento, lo que ha supuesto. Ahora, la reacción puede ser, y acabo con esto, la reacción que ayer tuvo una
concejal del Ayuntamiento de Madrid, dirán que no quiere instrumentalizar el conflicto, por eso no quieren opinar. Dicen que ellos no son un partido político y por eso no lo instrumentalizan. Por eso una anomalía. No, sí, tanto que es una anomalía, pero policial, no política. Yo creo que deberíamos preguntarnos por qué en esos 15 meses que han estado trabajando para situar en la cúspide del Supremo a este Moreno y otras cosas, han decidido este y no otro el momento, porque es que está muy bien diseñado, OEA, parece. La OEA, pero también es un momento de gran debilidad en Europa, que están pendientes de otra cosa. Acaba de llegar Trump, que está pendiente de otra cosa, y ahí han metido el... Yo creo que es bastante más prosaico. Es decir, el chavismo se aguanta con el petróleo a $100 el barril, porque el populismo con una chequera funciona, Eso funciona así, en todas partes. 18 años. Allí ni aún así. Han robado tanto, están robando tanto. Por cierto, mucho dinero ha traído a España. Están robando tanto que es que no tienen gasolina. O sea, que una potencia petrolífera no tenga gasolina. No es que tenga la gasolina cara, es que no haya gasolina. O sea, es que están robando hasta el petróleo. Pero allí robar es costumbre, no se lo han inventado. Pero no relativices, porque precisamente, y eso puede ser el fulminante, hay una ley de hidrocarburos que es la ley de las coimas del petróleo, que se van a quedar ellos, y que la Asamblea se niega a ratificar. Y ese es el fulminante, porque afecta directamente al bolsillo. Ya habían colocado al Assimi que es el iraní cubano, que es el vicepresidente, que es el que realmente manda, y colocaron hace poco al Micael en el Moreno, Supremo. Sí. Y cuando vetan la ley de hidrocarburos, que es la llegada de dinero directo al bolsillo de la cleptocracia militar bolivariana, ahí es cuando y llega Almagro hace 10 días y dice que la OEA tiene que activar la Carta Americana para intervenir en Venezuela, y entonces se acelera todo. Pero Federico, con el barril a $50 tú tienes que dar el golpe de Estado, porque no se aguanta. Sí, pero es así de simple. Hay otra cosa, es que se juntan tres factores que en todos estos sistemas comunistas. Por un lado está la corrupción, el colapso del sistema, que no son capaces de gestionar el sistema, y el asesinato de las libertades. Son las tres confluencias que se dan. Una cosa garantiza Entonces, la otra. El problema ¿qué pasó con Hugo Chávez? Hugo Chávez lo que capitalizó fue la corrupción, la lucha con la corrupción, para quedarse para gestionar en la corrupción, y es lo que ha organizado. A partir de ese momento utiliza las instituciones democráticas, cuando llega al poder, las pervierte absolutamente y da un autogolpe. Pero estamos viendo la degeneración de todo eso, que efectivamente lo del petróleo contribuye. Pero el petróleo, aunque siguiera por arriba, es que son incapaces de gestionar el sistema. Hace ese colapso el sistema económico. Pero me interesa más el análisis aquí. ¿Qué pasa? Si eso se hubiera producido en la Dominicana, todos hubieran hablado ayer, hasta Felipe González, pero como se ha producido en Venezuela, y en Venezuela somos cómplices de no sé qué cosas, pues aquí no habla nadie. Y eso es lo preocupante. Es aterrador. Pero hay que decir que Felipe González fue a Caracas. Sí, pero ayer no estaba. Cosa que no ha hecho. Ayer tampoco estaba. Bueno, pero vamos a ver, quiero decir, Cebrián, que es el alter ego de Felipe González, ya anoche publicaba el editorial que publica hoy El País. Yo tengo la peor opinión de Cebrián, como todo el mundo sabe. Todavía peor que el de mí, lo cual ya es mucho. Pero para esto es tan evidente, es tan grosero. Y luego además hay otra cosa que deja también en muy mal lugar a todas las instituciones. Pero desde el Papa hasta Obama, pasando por español, Campechano y compañía. El único país que se niega a condenar el golpe es Colombia. El único. ¿Por qué? Porque están las FARC. Porque hay una relación directa, a través del narcotráfico entre Colombia, las FARC, el gobierno de Colombia, el Santochenko, Timochenko, que vive en Cuba, que es Cuba, y Venezuela, que es la plataforma ideal para el narcotráfico. Porque Cuba es una isla, y una isla siempre tiene problemas logísticos. En cambio, Venezuela, vamos. Son las consecuencias del acuerdo de paz. Exactamente. La guerrilla, o sea, bueno, eso te compromete en muchos aspectos. Rechazado por los colombianos. Exactamente, y al que se le dio la vuelta. No quiere. Pero es verdad que hay que subrayar el gesto de lo que representa Felipe González, como hay que condenar la actitud de Zapatero. A mí me parece absolutamente inadmisible. Pero hay algo que esa falsa ecuanimidad en las últimas declaraciones que hemos conocido, diciendo, no, es que aquí hay dos modelos de país, dos historias de lo que supone la situación de Venezuela, etcétera, etcétera. A mí me recordaba pues aquel célebre, aquello de ni quito ni pongo rey, pero ayúdame, señor. Exactamente. Le clavo la puñalada. Yo quería decir que lo que hay en la izquierda española es un profundo desconocimiento de la naturaleza del chavismo. Mira, la gente de la extrema izquierda venezolana, ahora existe internet, no funcionamos con tanta. Tú puedes leerlos prácticamente en directo. Yo los sigo.
a gente, porque tú hablabas de esos que intentaron un golpe en su día, castristas, eso era el movimiento al socialismo, eso era la izquierda marxista venezolana. Hay una parte que está la socialdemocracia, Acción Democracia, Cadeco, que acaban como acaban, y los otros que son la extrema izquierda. La extrema izquierda leída venezolana tendrías que leerlos, valga el juego de palabras, ahora mismo, lo que están diciendo los chavistas, a los que consideran una pandilla de analfabetos, para empezar, de incompetentes y de cleptómanos. Es que el principal dirigente que yo conocí en Caracas hace años, que es Teodoro Petkov, que era el dirigente de la izquierda comunista, pero que ha evolucionado, porque la gente inteligente y con un mínimo de respeto por su país evoluciona. Entonces dentro de posturas de izquierda, es reformista, participar en las instituciones, y es al que más odian los chavistas, claro, es a este. Porque además esto es una pandilla de mangutas que podían haber sido fascistas, cabecitas negras, 100 negros en Rusia. Es decir, estos son matones a los que el comunismo les da un halo de respetabilidad entre la izquierda gentuza que hay en el mundo. Pero la izquierda leída de Venezuela, que la hubo, que estuvo, que la guerrilla, que la hay. Claro, para estos, pues es como para alguien del Partido Comunista de la época de Claudín y Semprún, que ve a Podemos. Dice, bueno, es que vomito sobre tu bibliografía. Si los hechos cambian, mi opinión necesariamente tiene que cambiar. Evidentemente. Efectivamente, bueno, la deriva del propio régimen... Pues Petkov es uno de los líderes de la resistencia en Venezuela desde la izquierda. Claro. Pero la izquierda decente, claro. En fin, Securitas Direct... Securitas Direct, por cierto, hablando de golpe, ninguno de los dos diarios que se publican en Cataluña lleva la noticia en su portada. No, claro que no. Que nadie se sienta aludido. Pero eso es por el hecho provincial, sí, no penséis que es por otra cosa. Que no se sientan aludidos. No. Securitas Direct, Federico, para que el ladrón no entre en casa, ni en tu despacho, ni en tu domicilio, tenemos la tecnología SOC Sensor, que es esa tecnología que permite detectar al ladrón en las puertas y ventanas, o en los altillos, o en la guardilla, en esas ventanas... Sí, sobre todo ese ventanuco y la puerta de atrás. Siempre esa puerta de atrás. Dice, bueno, aquí la puerta que ven, que es la de delante, dice, pero ¿tú crees que el ladrón es tonto? ¿Qué va a buscarla? No. Securitas Direct, te van a mandar un experto en seguridad, va a analizar milímetro a milímetro tu domicilio y te va a decir dónde está ese punto débil, ¿no?, en seguridad que tienes. 900-130-900. 900-130-900. Colacel, Vanessa. Con 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías gracias al colágeno y al ácido hialurónico. Lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Elia Rodríguez, El Corte Inglés. 8 días de oro que tenéis que aprovechar, está muy bien. Hacía tiempo que no teníamos los 8 días de oro. Pues mira, tenéis 2 polos de la marca Dustin por 45 euros. También en camisas, pantalones o jerseys, 2 por 50 euros. Oye, muy bien. Estupendo. Y luego 2 pares de náuticos en tus colores favoritos, 79,99. Me gusta eso. Chico, cada descalzos porque quiere, o sea, eso es así. Mira, 30% de descuento en menaje de cocina, baño, vajillas, cuberterías, también textil de cama, tiene un 50% de descuento, y en las librerías y muebles de salón, un 20%. Pero bueno, el que no compra, como se decía, el domingo de Ramos, el que no estrena nada, no tiene manos. No tiene manos. Pero hombre, claro, y llega el domingo de Ramos, que está a caer, ya. Aquí mismo. Ya. Sí, señor. Eso es lo que dijeron en la COPE cuando llegaron a Dastis. Todavía queda en la COPE alguien decente. Dijo, la Virgen bendita no puede ser, este es ministro de Exteriores. Creíamos que era malo Margallo. Sí. En fin. Y luego tiene un aspecto el tío como de gobernador de Guanajuato. Es que el otro día se marcó Eso suena peligroso. El otro día se marcó un Phantom en Perú. Para ver Machu Picchu, hizo esperar al avión y tal, porque quería ver Machu Picchu, y dice, bueno, pues quédate un día más, ¿no? Pero eligió un mal día. Claro. Sí, él es un mal día en general. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, creíamos que teníamos un fin de semana bueno y luego que en Semana Santa llovería, y puede pasar al revés. Tenemos un fin de semana lluvioso y a lo mejor en la Semana Santa escampa. Mejor así, Federico. Bien, salgan las cofradías. Bueno, pues eso, este fin de semana ya empieza hoy a llover por todo el norte, irá bajando prácticamente hasta Madrid, hasta mediodía. Esta tarde, o si no mañana ya, o esta noche y mañana, empezará a llover en el resto de España. Hoy, de momento, llega hasta Madrid y Baleares, y ahí más o menos se parará, pero luego va a continuar. Hay viento fuerte en toda la tramontana, o sea, y en el Ampurdá, ¿no? Pues, 120, 130, 140 kilómetros hora. Eso. Bueno, pues eso, las temperaturas bajan un poco, excepto en Canarias, que suben
poquito tampoco, y en el Levante, que se mantiene. Ahora tenemos 11 grados en Madrid, camino de 18, máxima 26 grados en Murcia y la mínima 2 grados en Burgos y Palencia. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? En Repsol te aconsejamos que utilices el lavavajillas en lugar de fregar a mano. Ahorrarás hasta un 40% de agua y un 10% de electricidad. Aún más si usas programas cortos y de menor temperatura. Encuentra más información en mejoremoslaenergia.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días. ¿Cómo está Federico? la bolsa? Bueno, pues primeros compases de cotización. La bolsa se está dejando en estos primeros minutos de apertura un 0,44%. Está en el entorno de los 10.360, 10.350 puntos. Dicen los expertos que bueno, se puede dar un respiro después de haber rozado los 10.400. Veremos qué es lo que sucede a lo largo de la sesión, pero creen los analistas que no se va a mover mucho de estas cifras. También veremos cómo arranca la próxima semana. Así que podemos contar que Santander ha tomado el 10% de Abengoa y va a ser el encargado de colocar la emisión que... O sea, de reflotar aquello ahora que ya no hay políticos. Sí. Hombre, la verdad es que aquí hay 3 bancos capaces de hacer eso, que son el Santander, el BBVA y la Caixa. Y si no lo hacen ellos, pues no lo hace nadie. Ahora imagino que han visto posibilidades. Ya no está Borrell, ya no está Martínez Rico, es decir, no está ni la banda de Montoro ni la horda de la PSOE. Entonces, a lo mejor... Los Bengoechea ya no mandan. Bueno, los han echado a todos, están procesados. Hombre, sería recuperar el espíritu fundacional, ¿no?, de esta gran empresa de ingeniería que lo era, sin duda. Es que lo ¿no? era. Bueno, la cuestión es que tecnológicamente, claro, si tú metes una cosa de investigación dentro de una estafa, pues al final con la estafa se va también la investigación. No, yo creo que enloqueció con el sistema de subvenciones a las nuevas... Las renovables, y esa ha sido la ruina del sector. Es que en los años, esto es algo que no se sabe mucho, el tema de las renovables, hay que pensar algunos datos. Cuando se impulsó las renovables en España, en 2009, 2008, una célula fotovoltaica importada costaba cada célula 7 euros. A día de hoy vale 0,70 céntimos. Quiero decir con esto que nosotros en aquel momento se pagó muy caro mucho, con el déficit. Bueno, y hay que recordar... son las chinas que están acabando con el mercado nacional. Sí, pero hay que recordar que Borrell entra porque es el marido de Cristina Narbona, que es la que, entre otras innovaciones... Estuvo antes. Sí, Cristina Narbona es la que crea la fórmula de tener agua potable del mar, con aquellas 11 gigantescas desaladoras. ¿Qué se hizo? Pues queda media en un sitio, porque producía tal cantidad de contaminación, o sea, esa sal reciclada que era basura, que no admite ya ni el océano ni la tierra, o sea, eran montañas. ¿Te acuerdas el ruido que hicieron con aquello? Bueno, que por fin íbamos a beber agua del grifo que venía del mar. Dice, oye, el ruido, y no hemos echado los números de lo que nos costó aquellas potabilizadoras, algunas de las cuales están cerradas, porque no los agricultores no lo podían pagar. De un daño ecológico extraordinario, pero bueno, se ve todo era para acabar con el plan hidrológico nacional. Exactamente. Era para eso. Y se lo cargaron, que eso lo impone el nacionalismo catalán para cargarse el plan hidrológico que iba a favor de Aragón, y los de Aragón hicieron el tal, Murcia y Valencia, esencialmente. Pero para cargarse el plan hidrológico nacional, porque aquí nacional, como no sea de Cataluña, no puede ser nada, entonces inventan esto. Y esto era la polución en persona y la corrupción al por mayor, porque eran carísimas. Y renuncian a la financiación europea, además, porque eso estaba financiado. Porque no. Estaba... posiblemente hubiera estado financiado, pero eso significaba control. Pero recuerda que ellos, los nacionalistas catalanes, querían el trasvase del Ródano, porque el Ródano está donde está, claro. Y esa era la jugada estratégica. Claro. Por eso no les interesaba el plan hidrológico, no era por otra historia. Eso es lo que siempre defendió Pujol. Lo que pasa es que Cao se fue Ali Pujol y ahora ni Ródano, ni Ebro, ni nada. Y no hay plan hidrológico. Es que además el plan hidrológico nacional puso de manifiesto la imposibilidad de asumir ningún plan nacional de nada. Bueno, ya fuera en el terreno de la obra pública, ya fuera en el terreno educativo o en cualquier otro campo. Eso hizo crisis y demostró la inviabilidad y la insostenibilidad del Estado de las autonomías. Es decir, no se podía asumir ningún plan nacional. Entonces se puso en marcha esto de las potabilizadoras, que era un desastre y una estafa de grandes magnitudes, a las cuales no se le ha echado números. Cuando le echemos número, lo que costaba mantenerlas, algunas de ellas que están cerradas sin utilizar después de la inversión que se hizo. Que yo sepa, 9 de 11 están cerradas.
cerradas. Insisto, todo era para un problema de infraestructuras independentistas. Que queremos el trasvase desde Francia, porque así el día que declaremos la independencia no dependo de tu agua. Era así de simple. Cada río sí, señor, exactamente era así. Eso. ¿Y quién hizo el trabajo sucio? ¿Quién fue el hijo tonto de la familia? Aragón. Sí. Y ahí hizo un trabajo de perturbación notable, pues Belloc, el cochero del conde Drácula, y otra gentecilla de la PSOE. Y es el PSOE el que hace... Yo recuerdo que hablé con Matas, que era el ministro, que estaba, y le digo, vamos a ver. Dice, ¿y esto de Aragón? ¿Cómo lo ves? Digo, mira, te digo cómo lo veo porque soy de allí, y he vivido en Zaragoza, y los conozco. Tú te tienes que ir a vivir a Zaragoza. Y tienes que vivir allí, todos los días. Y aunque te insulten en paso a la independencia, tú saludas a las viejecitas, y dentro de un año, si eso se somete a algún tipo de votación, a lo mejor empatas. Porque la idea de soltar el agua del Ebro, gente que no ha estado en su vida en el campo, ni sabe ya lo que es el agua, porque Zaragón es una enorme urbe con 800.000 habitantes del 1.100.000 que tiene Aragón, que se dice pronto. Pero tienen la fantasía del cachirulo, de que el agua es nuestra. El Partido de Aragón Regionalista se fundó y su símbolo era un botijo, pero era un partido anticatalán, porque se nos llevaban el agua del Ebro. Y luego que se nos llevaban el agua. Pero vamos a ver si las infraestructuras que había en el plan hidrológico eran las mejores que hubiera tenido Aragón nunca. Porque era un aprovechamiento hidrológico, racional, basado en el acuífero y en la cuenca del Ebro, que es una cuenca muy amplia, que viene de Huesca, que viene de Teruel, etcétera. Y que viene además de La Rioja también. Bueno, ni una tarde. Llegaba a Zaragoza, lo miraban mal y se volvía. Bueno, claro, si tú no das la guerra de la propaganda, es imposible que la ganes. Hombre, si la das, a lo mejor la pierdes. Pero si no la das, la has perdido seguro. O sea, a la hora de la verdad, eso que era un plan que estaba muy bien trabajado, era muy de técnicos, que habían hecho todos los eso, que si el Guadalope, que si tal, que si... Bueno, estaba muy bien, que si el Giloca trae esto, estaba muy estudiado, y sobre todo para que Aragón, bueno, ponía muchas hectáreas en regadío, las partes útiles, porque los monegros están secos. Planearon un año, después del plan hidrológico, además de las desoladoras, crear plantaciones de arroz en los monegros, con el agua que decían que iba a sobrar del Ebro. Arroz en los monegros, pero... Arroz en los monegros, pero que está hecho el plan, o sea, todo es para... Es de la revolución cultural, chile, pero... O sea, había historias así. Pues sí, pero de ese arroz vas a comer tú. Sí, y si no hay arroz, no comes. Política de campaña. La contribución de los socialistas, pero no solo en Aragón, en Cataluña, hasta en Murcia, los socialistas estuvieron en contra de el único al sitio servicio del separatismo una campaña pro agua y pro trasvase fue en Murcia. Todavía hay letreros por las carreteras y la hizo el PP en solitario, porque los socialistas estaban en contra. Que fue el momento en que el PSOE pasó de tener el 40% de los votos al 15%. Exactamente. Bueno, noticia de interés relativamente cultural, ¿no? Relativamente cultural. Tú lo has dicho. Britney Spears acaba de anunciar una mini gira después de muchos años en Estados Unidos, en concreto en Las Vegas, con su espectáculo. Va a visitar Filipinas y también va a estar en Israel. Pero lo curioso, lo verdaderamente sorprendente es que los fans españoles, muy molestos, porque lleva 17 años sin venir a España, ha iniciado una campaña en change.org para pedir firmas para que venga a España. Hay fecha ya posible, sería el 8 de julio, pero habrá que ver, enfadados están. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, hay que reconocer que después de la vida que ha llevado, el hecho de sobrevivir ya habla en su favor, de una naturaleza fuerte, ¿eh? Hay momentos en que la resistencia ya... La naturaleza fuerte con 30 años, ¿no? Que debe tener. Sí, porque, pero lleva desde los 12 batiendo el cobre desde fue niña Disney. Bueno, pero como Cristina Aguilera. Ahora Cristina Aguilera le ha dado por ser gorda. Y está... Pero está fati total. Guapa. Fases de la vida, con una voz impresionante. Y eran las dos rivales, las niñas Disney, fueron Cristina Aguilera y Britney Spears. Una que tenía voz y otra que era tan inocente que tenía mucha picardía. Luego vino Hannah Montana. Hay algo en esa factoría de todas formas. Sí, tanto que hay. Mejor no mirar. Mejor no mirar porque es tan evidente. Sí. Ahora, luego de mayores todas se han desbravado por el mismo camino. Es verdad. Cumplen los 18 y se desnudan. O sea, sin el acto. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, debo decir que aparte del huésped especial del Miguel Ángel, que es Pepe García Domínguez... Qué bien se come en el Miguel Ángel. Sí, señor. Y sigue sin ir al spa. La semana que viene. Pero lo recomendamos, ¿eh? Miguel Ángel by Blue Bay, que conste que es, pero extraordinario, ¿eh? O
O sea, el restaurante, el spa, los tratamientos de belleza. Y luego además que desde el Miguel Ángel vas andando a todas partes. Soy el típico día de primavera de Madrid. Dice, pues mira, me voy al Prado. Y dice, hombre, hay una cosa nueva en el Thyssen que me pilla de paso. Pues entro en el Thyssen y luego me voy al Prado. Y luego ya, como pues antes de comer, me paso por el Reina Sofía a ver si me han robado el Guernica. Y si no, ves otras cosas que hay más bonitas, porque hay cosas interesantes en Reina Sofía. Sí, por el camino te encuentras también cosas muy interesantes, Federico. Y luego ves gente, conoces Eso gente. Tienes que explicarlo. Conoces gente. No, hay muchas cosas. En Madrid hay muchas cosas interesantes, eso siempre. Bueno, pues Miguel Ángel by Blue Bay, que eso es un lujo, pero a su alcance. En fin, vamos con más asuntos. Bueno, hablábamos antes de Cassandra, ¿no? La de esta tuitera que se ha convertido como en la última heroína. Yo no sabía que era Cassandra o Cassandre. De Podemos. Sí, que lo cuenta, es que me he enterado leyendo a Jorge Bustos. Hay que leer a Jorge Bustos, la verdad es que está muy bien su columna en el diario artículo, El Mundo, en defensa de la libertad de expresión. Dice él que sale ahora Podemos, ¿no? Pues para defender a Cassandra. Dice que lo que más le sorprendió ayer de la entrevista que le hizo Ferreras a Cassandra fue que... no fue Cassandra Ferreras. Que no se acordaba de los tuits que ella publicó, por ejemplo, deseándole la muerte a Cristina Cifuentes cuando tuvo ese terrible accidente de moto y estaba entre la vida y la muerte y estaba en la UCI de La Paz. Esperemos que Cristina Cifuentes muera antes de las 12, será un puntazo que muera en el aniversario del pioletazo a otra rata. Bueno, pues esto es Cassandra. La rata era Trotsky, claro. Sí. O sea, es de Ramón Mercadeo, no sabe quién es. Claro, sí. No, hasta ahí llegará. Porque, dice Bustos que en la mitología Twitter actual Cassandra parecerá también una visionaria incomprendida. Sabéis que Podemos ha pedido su indulto. No, hay que decir que la campaña del indulto la está llevando una variante del país que se llama Verne, que más que Verne debería llamarse Checa, y que toda la información que está dando es una información absolutamente manipulada, como es habitual. O sea, el país tiene una parte de negocios, que es la que lleva Cebrián, que es la que se ve en el editorial de hoy, defendiendo la democracia en Venezuela. Y luego una parte checa, que es la de la base, y esa base podemita, pero hasta extremos vomitivos, o sea, como pocos medios hay. Bueno, si es que hay alguno que no lo sé. Por lo menos en papel están todos infectados, pero el país no es que sea, es que es la infección. Como hay más plantilla, se nota más. Pero llevan manipulando todo. Pobrecita, 1 año de cárcel. Pero vamos a ver, a Mariano Rajoy le decía que un tiro en la cabeza. O sea, una cosa delicada. Me molesta que Rajoy todavía no haya recibido un balazo en la cabeza. Sí. Tampoco se ha acordado. En el artículo de Bustos, que es fantástico, y bueno, se permite esa ironía de un hombre de mi tiempo para decir que es odiar ciertas cuestiones, dice una cosa tremenda, que por más allá de la condena a Cassandra, hay una cosa que la peor condena es que ella tiene que convivir con su propio resentimiento, porque no es posible tanto resentimiento una persona. Ver la colección de tuits que ha prodigado en los últimos años es tremendo, el horror que destila, el odio, eso son esa así, visceralidad, son los haters, viven de eso. Entonces, presentarlo Podemos como una heroína de no se sabe qué, pues como Alfon, como Bodalo, pero si es que es el puro son resentimiento. Se habla de darle con un pioleta a una rata. En Podemos yo creo que los anticapitalistas eran la LCR, o sea, los trotskistas. Sí, es decir, una rata, oiga, pues me están ahí. Me preocupa la situación de las hermanas Serra. Sí. Bueno, porque claro, no te preocupes, están en todos los frentes. No, pero es que una le pegaría un pioletazo a la otra. Y a su padre, a Fernando, que es una bellísima persona, menudo disgusto. O sea, claro, es que una es anticapitalista y la otra es rejonista. Entonces, ella sigue diciendo en las entrevistas que está concediendo que le han destrozado el futuro y, bueno, ella explicó que su futuro pasaba por la docencia. Ajá. Entonces es interesante. Bueno, pues hombre, en el Ayuntamiento de Madrid seguro que la recoloca Celia Mayer. Pues desgraciadamente más que docencia hay mucha indecencia en sus tuits. Sí, bueno, pero además si pidieran... Bueno, es que estamos en lo de siempre. O sea, estos tienen libertad de expresión para ellos amenazar de muerte a todo el mundo. Si les dices algo... No, ¿dónde va a parar? ¿Pero qué vamos a...? Pero tiene un punto de psicópata. Eso se hace para enseñar a los demás, para que los demás vean que tú eres tan radical como para llegar a ofrecer o a proponer... No, eso en psicoanálisis se llama la proyección. Es decir, tú atribuyes a los demás las ganas de matar que tienes tú a esa gente. O sea, eso es de cajón. O sea, el que mata
es porque dice que lo van a matar. Es un señor que pasa por ahí y lo mata. No, proyecta en el otro las ganas de matar que tiene y entonces va y lo mata. Eso es que es el mecanismo básico de proyección de todos los psicópatas y sociópatas, porque un psicópata metido en política ya es un sociópata. Y adquiere su nivel máximo en Lenin. Repito que Lenin es el modelo del golpe de Estado de Venezuela. Ese es el golpe que da el Lenin después de haber el golpe contra el gobierno provisional final de octubre. En enero, tras perder las elecciones en diciembre, da un golpe de Estado y disuelve la Asamblea. La primera noche, presidiéndola el socialrevolucionario Chernov, que inmediatamente después es perseguido por Lenin, condenado a muerte, en fin, como todos los socialrevolucionarios, en el primero de los llamados juicios de Moscú, de Lenin, de Lenin. Que el Gulag empezó con los socialrevolucionarios. Claro, empieza con los cadetes, con el Partido Constitucional, que en octubre dan el golpe de Estado contra el socialista Kerensky, que era el gobierno profesional legítimo, salido de la Duma, que tenía que preparar las elecciones a la Asamblea Constituyente. Entonces, en octubre, para nosotros es principios de noviembre, regía el calendario juliano. Inmediatamente hace dos cosas. Prohíbe toda la prensa no bolchevique o social revolucionaria de izquierdas, que es una decisión que había cogido con una tal María Spiridonova, que era una terrorista, pero una terrorista que era terrorista de los de toda la vida. Y entonces cuando vio que Lenin no buscaba la revolución, sino que buscaba una dictadura como no se había conocido nunca, y lo vio porque estaba allí, entonces la metieron, fue la primera que metió Lenin en un psiquiátrico, el primer preso político que la condenan a un psiquiátrico porque dicen que está en estado histérico y loco. Y es el primer preso político en un psiquiátrico en la Unión Soviética. Pero hay elecciones que tenían comprometidas y Lenin, que se equivocó en todo, excepto a la hora de matar a la gente, que acertó porque mató a tantos, es el mayor asesino de masas que ha habido en la historia. El mayor, porque es el que inventa además el tinglado. Es que Stalin tuvo más medios y muchos más años, pero por eficacia y por voluntad, Lenin. Él cree que en las elecciones de diciembre los bolcheviques y los eseristas de izquierdas, los socialrevolucionarios, van a conseguir el voto, ciudadano y campesino. ¿Qué pasa? Que los bolcheviques los odiaba todo el mundo en Rusia y con trampas consiguen el 25%. En las ciudades, el Partido Constitucional Liberal Constitucionalista, KDT, es el segundo partido en las grandes ciudades, detrás del bolchevique. Y además, en el campo, los socialrevolucionarios de derechas arrasan, se llevan la mayoría absoluta. Entonces, en las elecciones hay una mayoría casi absoluta de los socialrevolucionarios que con los cadetes, los mencheviques, que quedan en 25%, se quedan los bolcheviques y los gilisocialistas de izquierdas. Así que lo que hace Lenin es, en la primera sesión de la Asamblea, manda a unos anarquistas borrachos, siempre los emborrachaban, igual que en la toma del Palacio de Invierno, siempre iban borrachos, y entonces a Chernov, que es el que está presidiendo la Asamblea, le dicen que se tienen que ir a dormir y que disuelva la Asamblea. Y el otro dice que no le da la gana, aguanta, los bolcheviques se van, dice que eso ya no representa al pueblo, estaban en el golpe, y entonces Chernov, como último gesto, aprueba la ley agraria que da las tierras a los campesinos. Lo votan las 4 de la mañana y entonces ya el jefe, que era un anarquista, a los que luego mataron también, por supuesto los primeros fueron los anarquistas, los socialrevolucionarios, los primeros los cadetes. O sea, entonces entra el tío borracho, lo zarandea y cierra, se quitan la luz y se acaba. Eran las 4 de la mañana y ahí acabó la primera y última reunión de la Asamblea Constituyente de Rusia. Cierta reminiscencia con lo que está ocurriendo en Venezuela, por cierto. Clavado, pero si es que es el modelo. Es decir, si mandamos en la Asamblea, está bien. Si no mandamos, la disolvemos. Si mandamos en el gobierno provisional, está bien. Si no mandamos, lo disolvemos. Si mandamos en los soviets, está bien. Como los soviets eran mayoritariamente mencheviques y socialrevolucionarios, los disolvemos y creamos nuestros soviets. Está todo en Lenin. En fin, el modelo para el valiente y toda esta gentuza del Ayuntamiento de Madrid.
Con relación a Casandra, que ahora se puede cuestionar la sentencia de la Audiencia Nacional si merece pena de prisión, pero un año de cárcel sin antecedentes. Pero lo que está produciendo es un debate para enmendar el Código Penal, y ahí se ve que el Partido Socialista, que en principio estaba reticente a ese cambio, está receptivo a ese cambio. No, lo he visto, ha cambiado en una semana, además. Claro. Está cambiando por horas. Entonces, a mí me parece porque Susana se ha hecho pedrista. Susana ha asumido el programa radical de Pedro Sánchez, que es el de Podemos, y cree que así gana las primarias y luego ya veremos, luego ya seguiremos igual, claro. Pero es verdad, eso ha pasado en una semana. Antonio Hernando le contesta al de Podemos, y además lo pone verde y lo pone en ridículo, y está muy bien, y ya en una semana ya ha cerdeado. Ya de pronto Susana también es podemita. En fin, Vanessa, no damos abasto. No damos abasto, y nuestros oyentes no entienden la falta de reacciones sobre Venezuela. Critican además la imagen que está dando Zapatero de España en el exterior y se preguntan si no habría alguna manera de intentar que Zapatero no siga siendo mediador con Venezuela. ¿Cómo vamos a hablar de acuerdo y de comprensión con un golpista como Maduro? Más vergonzoso para mí, es que, por ejemplo, el gobierno español no haya dado, no haya hecho algo, por lo menos decir, me parece vergonzoso, me parece, algo. Es tremendo lo de Zapatero, es tremendo. Este hombre hay que quitarle del tráfico político. O sea, hay que empezar a pedirle cuentas a este señor. Respecto a Venezuela, ¿cómo podemos aquí en España dar tantos votos a sus seguidores? Venezuela ya es una cruel dictadura comunista, y la izquierda española es en lo que está trabajando y en lo que aspira también a hacer en España. Me gustaría decir hoy todos somos Venezuela. Ayer el Parlamento español, junto con Rajoy a la cabeza, Rivera y todos estos que van de demócratas, demostró ser unos seres indignos de estar en el Parlamento. Pero no hemos estado a la altura, yo creo que ninguno. Porque, a ver por qué los periodistas... pero cuéntame por qué los periodistas de este país no le han preguntado a Pablo Iglesias si condena el golpe. Porque son de Pablo Iglesias. Entonces... Porque la mayor parte de los periodistas en España son podemitas. El antiguo Comando Rubalcaba ahora es Comando Tania, y por supuesto dentro del PP pues ya saben que Podemos es un protectorado del PP, es la marca roja del PP, y como Ciudadanos ayer se ausentó. O sea, ayer tuvo el momento Padre Ángel Rivera, se puso a hablar de la pobreza infantil. Un tío que ha estado en Caracas, como estuvo Felipe González, pero mejor, porque Rivera no es un jubilado. O sea, y fue a Caracas a apoyar a los presos políticos. Pero es la mano, Federico, de los asesores de imagen, ¿no? Ya lo sé. Los asesores de imagen que le dicen, hoy es el día de vender los presupuestos, lo que hemos mañana colocado, ya veremos. El bono, digamos, ciudadanos del presupuesto que han conseguido, esos 4.000 millones de los que ayer vendió Albert Rivera, y no nos podemos meter en otra cosa. Pero mañana es hoy y van a ser las 10. O sea, pero bueno, hay que decir y hay que decir también, con respecto a lo de que decías de Pablo Iglesias, no necesitas que un periodista lo pregunte. Tú tienes ahora mismo instrumentos para dar a conocer tu opinión. Sí, la cuestión es ponerlo frente a su dificultad. El propio Mariano Rajoy lo ha hecho, lo ha hecho tarde, pues es sentarlo frente a sus contradicciones. Claro, pero vamos a ver, nunca han querido condenar la existencia de torturas sistemáticas, de asesinatos y de presos políticos cuando todos los países iberoamericanos, es decir, que mientras allí parece que están mejorando, hasta en Argentina, que parecía imposible, es que aquí no, aquí vamos para atrás. Hay dos instancias que tienen posicionarse. La OEA tiene que decir algo, y la Unión Europea. La OEA ya lo dijo, porque precisamente es porque Luis Almagro, presidente de la OEA, dijo hace 2 semanas que en Venezuela había que empezar a contemplar la carta de intervención, que es la carta de la OEA. Esto probablemente es lo que ha disparado, junto con la coima de los hidrocarburos, que ha acelerado el golpe. El golpe ya lo anunciaron los disidentes cubanos que conocen bien el gremio, porque como el que manda allí es el vicepresidente, el Asimi o Salchichi o como se llame, que es un tío de Irán, criado en Cuba, y que es el clásico comisario político cubano, criminal, de la estirpe de Barbarroja, el marido de Marta Harnecker, que es que aquí nos conocemos todos. Bueno, pues estos tíos ya dijeron, lo han puesto para dar un golpe de Estado, porque es lo suyo. Hay 3.000, se calcula que hay 3.000 agentes castristas en Venezuela. Oye, 3.000 tíos acostumbrados a esto, a eso es de AUPA. Pero es que además, cuando ya ponen al matón en el Supremo, dice, ya está.
Y efectivamente ha tardado un mes, nada. Ese cambio que hubo en la vicepresidencia del gobierno no era para enderezar precisamente la economía. Era para tener a Maduro sujeto. Hay que decir que se ha producido además una curiosa desbandada, en parte porque ya han trincado bastante y en parte porque no quieren participar, de los primeros militares chavistas. Es decir, la entrada del iraní cubano es precisamente porque una parte del ejército que había estado con Chávez no está con Maduro. Primero, no existe la fidelidad de armas, esta cosa colectiva o gremial o lo que sea, y además porque ven que este es un inútil, que allí no mandan nacionalistas venezolanos, ahí mandan los cubanos. Entonces, ha habido una deserción sistemática de una parte del ejército golpista de Chávez, porque claro, ya no obedecía a una idea golpista venezolana, vamos a ser la luz de Occidente, todo el mundo es bolivariano y todas esas cosas, no, somos simplemente el arrabal policial de Cuba, a la que además pagamos, que ya es el colmo. Y entonces se ha ido produciendo esa separación. Ayer en la primera manifestación que hubo en Caracas fue pidiendo al ejército que interviniera. Ya intervino una vez, estuvo Maduro a punto de hacer esto de ahora hace un año y lo impidió el jefe del ejército. O sea que imagino que el jefe del ejército o interviene pronto o le queda poco. En fin. Bueno, de momento no se produce ninguna reacción al golpe en Venezuela por parte de Ciudadanos. Están con los presupuestos. Sí, hombre, sí, la pobreza Luis infantil. Garicano y bueno, hombre, pues, Garicano, la pobreza infantil. Que ayer, por cierto, es una de las imágenes del día, la recogen prácticamente todos los diarios. Compartió Momento con Luis de Guindos en el bar Manolo, cercano al que se ha convertido Congreso, en el centro de la política española. Mientras se tomaban el bar Manolo, sí, ahí se... Eso yo suena... creo que dado el antiguo bar de las Cortes... Suena poco fashion, Manolo. No, perdona, tal y como está la política española, es Manolo el del bombo, porque es ahí donde se hace la propaganda, las fotos de propaganda. Pues ahí... Bueno, hay que decir que ayer, es que todo lo que dijo Albert Rivera, y yo soy votante de Albert Rivera, pero a una ofensa a la inteligencia más roma, no digamos una inteligencia mínimamente avispada. O sea, tú aceptas nada menos que 300.000 empleados públicos más, el descontrol absoluto del déficit y el aumento sine die de la deuda, que incluye la quita de la deuda de las comunidades autónomas. Y eso, dice Rivera, que no es subir los impuestos. No, como si subir la deuda no supusiera subir los impuestos. Yo ayer coincidí con Albert Rivera y le hice esta misma pregunta, claro, y él me lo vendió diciendo que se van a eliminar distintas duplicidades, que yo le pedí que me las concretara y no supo concretar. Dime una. El gran problema es que ahora mismo, yo creo que estamos viviendo sobre la ilusión, lo que dicen, lo decía ayer Luis Garicano, y lo vienen diciendo el propio Rivera, que la recaudación va como una moto. Es decir, se está recaudando 64.000 millones de IVA. Esa recaudación, vamos a tener unos presupuestos que se van a sacar adelante con el bono Ciudadanos, 4.000 millones, el bono PNV, que hay que pagarle, lógicamente, la quita a las comunidades autónomas, y luego los pactos, que luego en la tramitación, una vez que se salve la enmienda a la totalidad, si salen los números, que parece que sí, luego habrá que negociar enmiendas parciales con el Partido Socialista. Es decir, el aumento del gasto va a ser tan espectacular que eso es difícil. Pero Paco, hay una alternativa. Sí, bueno, pues que la alternativa es no aprobar los presupuestos al Partido Popular, que no a Rajoy, y tumbar al gobierno e ir a elecciones. ¿Eso es razonable? No, perdona. Si tienes esa alternativa, le puedes obligar a hacer los presupuestos que tú quieras. El problema es que Ciudadanos, en lugar de frenar el disparate del derroche, la corrupción en el derroche de fondos públicos, en lugar de frenarlos, lo acelera. Ayer presumía en un discurso que es de Podemos. O sea, no es que sea del PSOE, es de Podemos. Ya no hay recortes sociales. ¿Le parece a usted poco recorte meter 300.000 funcionarios públicos más? Estamos en una deuda del 110% del PIB, la quita de las autonomías. ¿Qué pasa? ¿Que tener deuda no es subir los impuestos? ¿Que no los va a pagar alguien alguna vez? Pues claro que sí. Claro. Y en cuanto el dinero no esté a cero, pues lo peor de lo que decía ayer... se necesitan unos presupuestos, pero sobre unos postulados, en el caso concreto de Ciudadanos, que no es una elevación del gasto. Lo peor que dijo ayer Rivera fue, sin lugar a dudas, pasar es decir, si tú estás intentando desde unos si estás intentando desde unos postulados liberales, tienes que ajustarte a ellos. Tú lo que no puedes vender es más gasto, y luego
decir que se van a evitar distintas duplicidades y eres incapaz de concretar ni una sola. Bueno, es decir, yo creo que hay que matizar alguna cuestión. Es que me sabe mal tener que defender aquí a un partido, pero no lo hago por defender a ese partido. Pero me parece racional pensar, estaba diciendo, 300.000 funcionarios más, perdón. Esos 300.000 ya están dentro. No vienen de la calle. Hacer fijos a los interinos. Para ser interino en España, que son los de las mareas, es que esto lo hemos vivido en Madrid. Esa es la colección de inútiles. Que no van a hacer fijos a ningún interino, que van a pasar por una oposición. No, ¿Cómo que ja? Sí. Los van a hacer fijos mediante una oposición ad hoc. Perdona, no mira, está, Pepe. No, Pepe, no está. Vamos a ver, Pepe, que es que esto en Madrid ya lo hemos padecido y echaron a Lucía Figar por impedirlo. O sea, estos tíos eran los maestros que decían que por Madrid pasaba el Guadalquivir, el Ebro. Pero eso no está en estos presupuestos. Perdona, hacer fijos a los interinos. Pero que no van a hacer fijo a ningún interino, van a convocar una oposición a la que el interino se tendrá que presentar, pero como cualquier otro. Pepe, que esto es la ley del embudo, que lo que tendrían que hacer es despedir, no contratar a más. No, cerrar institutos, vale, cerrémoslos. Pero ¿cómo que cerrar institutos? Hombre, pues si está el profe dando clase. Pero perdona, ¿qué profes dando clase? Entonces esos tíos, ¿dónde están? Pues están en el paro esperando que los llamen por si a alguien le duele la cabeza o se queda embarazada. Federico, hay 300.000 señores que están trabajando en servicios públicos, básicamente la sanidad y la educación. No están. Están unos trabajando y otros por trabajar. Y están porque no están cualificados. El que está por trabajar no cobra, por tanto no afecta al déficit. Y están por entrar porque han sido incapaces de aprobar una oposición, siendo bajísimo el nivel. Y esto en Madrid ya se intentó hace unos años y fue uno de los momentos de crisis de Montoro con la Comunidad de Madrid, y es por lo que echaron a Ignacio González y acabaron con su equipo, porque se negaron, entre otras cosas, a que los interinos, que eran por ejemplo estos maestros que daban clase cuando alguien estaba enfermo y si no estaban en las listas que controlan los sindicatos, y que te obligaban a coger a esos tíos que decían que por Madrid pasaba el Ebro y el Guadalquivir. Pero, Federico, yo seré el primero, Pepe, que nos lo conocemos. Federico, lo conozco yo también. Yo seré el primero que despotrique contra el Partido Popular de Madrid y contra los de la autonomía que tú quieras el día que convoquen unas oposiciones diciendo no, el interino tiene 20 puntos de entrada. Pero mientras eso no ocurra, y yo creo que en Madrid no ha pasado todavía, o se ha pasado. ¿El gobierno de Cifuentes ha hecho eso? Perdona, yo creo que no. Vamos a ver, el gobierno de Cifuentes, que es el de Ciudadanos, no ha hecho eso ni nada. Bueno, yo espero que no lo haga. Perdona, ha empezado ya a desmantelar el sistema educativo. Y ayer, hace 3 días, publicaba Juan Ramón Rayo, en lo que se refiere a las universidades, el golletazo que les ha pegado a las privadas. Pero en fin, sobre eso hablaremos otro día. La cuestión de fondo es, tenemos en España 3 millones de empleados públicos, de los cuales funcionarios por oposición no llegan a 2 millones. España no puede pagar ese estado elefantiásico. Porque no es que haya duplicidades, hay triplicidades, porque hay empleados municipales, hay empleados autonómicos, de las diputaciones, del ANCE, que también iban a quitar, y además del Estado. Eso es un disparate. Es un disparate. Esto es el contingente sindical que asegura la paz política de Mariano Rajoy para 2 años. Porque lo que haces es contratar como fijos a gente que jamás debería haber accedido a un puesto de responsabilidad. Sí, vamos a ver. Perdona un segundo, un paréntesis nada más. Si en el proyecto de presupuestos generales del Estado, que ese partido al que tú votas va a apoyar, establece que todos los interinos van a entrar por la cara y van a tener una plaza de funcionario, tenemos que decir aquí, tenemos que decir tú y yo aquí, no voten ustedes a Ciudadanos. Pero eso yo no lo he visto. Pero ¿cómo lo vas a ver si no se ha hecho todavía? Tampoco lo has visto tú entonces que se vaya a hacer. Perdona, sí lo he visto, porque sé a lo que se opuso, lo que intentaron los socialistas y los podemitas en Madrid. Son dos temas distintos. Antes de que Pepe me meta... Es que hay que deslindar los temas. Lo que yo llamo el bono ciudadano son esos 4.000 millones... No, yo de la pobreza infantil ahí no entro. No. Yo estoy en una política adulta. Pero esos 4.000 millones más de gasto es independiente del tema que estamos hablando de la reposición y la entrada en la función pública de los interinos, que son dos problemas distintos. Tan distintos como que no tienen nada que ver. Es el descontrol del gasto. Un segundo nada más. Antes de que Pepe me meta el bolígrafo en el ojo, que me lo va a meter, que lo veo venir. Escucha, la gran traición de ayer
eso de los funcionarios es una más, pero la gran traición de ayer de Albert Rivera... Pero que eso no va en los 4.000 millones que ya lo sé, eso ha quedado claro. Fue algo muy importante, el pasar de decir hay que bajar el IVA a decir gracias a nosotros no os han subido el IVA. Ni el IRPF, en un momento en el que se recaudan 64.000 millones, tú no puedes salir y decir, oiga, es que gracias a mí la sociedad española recupera algo de lo que tenía y perdió en la crisis. Que ese es el discurso de Albert Rivera de ayer. Solo una cosa, Pepe. Fíjate si me conozco la cosa, que aquí hemos estado durante años y hemos sido el único medio que ha estado defendiendo a la Comunidad de Madrid contra las mareas blancas, las mareas verdes, las mareas moradas, las mareas rojas, todas con el mismo propósito. Colocar al contingente que tienen los sindicatos ya estacionales como interinos, porque son incapaces de aprobar una oposición. Y de hecho, en la Comunidad de Madrid se hizo una evaluación del nivel, un examen previo de los maestros interinos que querían ser fijos. Y en ese nivel es donde aparecieron, ¿qué pasaba? Colocar esos inútiles lo aprobó ayer Ciudadanos en el Parlamento Español. Vamos a ver, Pepe, que es lo único que quieren los sindicatos, es lo que ha comprado el Partido Popular, y si Ciudadanos no se ha enterado de que Mariano Rajoy ha comprado su tranquilidad sindical por 1 año o 2, entonces, Albert Rivera, tienes que empezar a alfabetizarlo. No, está muy alfabetizado. No. Lo de ayer fue trágico. Desde el punto de vista liberal fue trágico, porque él no lo sabe, porque estaba en esa ciudad de provincias donde vives tú y no se enteraba de lo que pasaba en Madrid. Pero esto hace 4 años lo vivimos en Madrid. Y el Partido Popular impidió que hicieran fijos, como querían los sindicatos, el PSOE, Izquierda Unida, entonces no existía Podemos. O sea, como se empeñaron mediante la violencia en huelgas violentísimas que duraron 2 años para meterse a capón como fijos. Y no permitió el PP que se hiciera. Pero, Federico, o sea, es que esa historia nos la sabemos. Perdona, por alusiones. Rajoy y de todos los presidentes autonómicos. Por supuesto. Y la forma habitual, yo lo he vivido en el ámbito autonómico, son los concursos restringidos. ¿Qué quiere decir los concursos restringidos? Que entran los que ya están. Los interinos tienen más puntos, tienen más posibilidades, y la práctica supone que los interinos pasan... Pues eso es radicalmente cierto lo que estáis diciendo, pero eso no se pacta. Me estáis diciendo, si es una competencia autonómica la convocatoria de la oposición, con la prima a los interinos autonómica, el día que Cifuentes firme ese decreto, la criticamos a ella y a Ciudadanos. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado. Todo, pero es igual. No discutamos más porque yo estoy ya fuera de tiempo y yo me debo a... Tiene que ver con que un minutito. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.